Bien. Entonces, buenas noches, muchachos. La idea de hoy es aclarar un poco lo que respecta al taller que ustedes tienen en el foro de momentos de autoaprendizaje. Como ustedes pueden ver, la metodología es similar al momento anterior, solo que pues ahora vamos a trabajar es con el tema de derivación. Hay que escoger uno de los ejercicios y recuerden que los problemas sí hay que elaborarlos todos. Entonces, la idea aquí cuál es, como yo les había dicho, hay que conseguirnos una tabla de derivadas, ¿sí? Donde pues recordamos las que ya habíamos visto en clase y pues ahora hay que ver otras reglas de derivada, así como son la regla del producto, la regla del cociente y la regla de la cadena. Entonces, vamos a empezar por la regla del producto. ¿Cómo identificamos cuándo hay que derivar haciendo uso de la regla del producto? Pues cuando estamos viendo una multiplicación de funciones. Como podemos ver aquí, por ejemplo, para el estudiante 1, dice y igual a x más 1 por x al cubo más 3. Entonces, ahí estamos viendo una multiplicación. Siempre que damos multiplicación de funciones, lo que vamos a hacer es aplicar la regla del producto. Recordemos ir silenciando los micrófonos, muchachos, los que van entrando. Bien, entonces, por ejemplo, para resolver este ejercicio, haciendo uso de la regla del producto, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a buscar en la tabla de derivadas, que cada uno puede encontrar por internet, cualquier tabla le va a funcionar. Yo aquí les voy a compartir una, pero igual cualquiera es lo mismo. Y dice lo siguiente. Ahí están viendo una tabla que dice tabla de derivadas, ¿me confirma, por favor? Yo no te puedo ver. Javi, La pantalla. ¿Están viendo la pantalla que dice tabla de derivadas? Sí, profe, yo sí. Los demás. Por favor, Sí, cierra el micrófono, por allá los otros. Bien. Bueno, entonces, ¿quién tiene el micrófono abierto por ahí? Natalia. Bien, entonces, como ven en las reglas derivadas que tenemos acá en esta tabla, lo que hay que identificar es el producto. En el caso de nosotros, en el ejercicio que estábamos viendo, hay que aplicar esta regla que tenemos acá. Observen que de manera general, ¿esto qué significa? Esto significa una multiplicación de dos funciones. Por eso ustedes ven aquí f de x igual a u de x por p de x. Entonces, ¿cómo se aplica la regla a un producto? Siguiendo la regla tal cual ustedes la están observando aquí. Miren ¿qué significa esto? La comita, recuerden que la comita en la letra significa que es la derivada, ¿no? Entonces la derivada de esto que está acá es igual a la primera derivada de la función, la derivada de u de x, por eso aparece u' de x, multiplicada por la función sin derivar, la segunda función. ¿Cuál es la segunda función? La b, mire que esta no tiene comas, ¿sí? Más otra vez la función u, mire la función u, pero ya no tiene coma, ¿sí? Multiplicada por la derivada de la función b. Mire, por eso es que ya la b aparece con una comita acá. Entonces simplemente es seguir la regla para usted derivar cualquier función que corresponda a una multiplicación de dos funciones. Entonces vamos a utilizar esta regla que está acá. Esta regla que tenemos acá nos dice entonces que ¿cómo la aplicamos acá? Pues hay que identificar acá en la función quién sería la función b y quién sería la función, perdón, la función u y quién sería la función b. En este caso, la primera función, la que estoy señalando, x más 1, va a corresponder con la función, permítame un segundo. Bien, en el caso del ejercicio que tenemos, la función u va a ser x más 1 y la función b va a ser x al cubo más 3. ¿Sí? De acuerdo a la regla, nos está diciendo que tengo que derivar primero la función u, en este caso, ¿cuál es la derivada de
de x más 1? Pues según la regla, la derivada de x más 1, ¿cuál sería? Recuerden que aquí tendríamos que entrar al paréntesis y hablaríamos de la derivada de x. ¿Y la derivada de x cuál es? Es 1. ¿Y la derivada de 1 cuánto es? 0. Entonces me va a quedar que la derivada, aquí voy a ponerle una comita para indicar que esto ya se está desderivando. Entonces, mire, aquí calculamos, este 1 significa la derivada de esto que tengo aquí, de x más 1. Según la regla, debo multiplicarla por la función sin derivar, es decir, por esta función sin hacerle nada, es decir, así tal cual. Más, según la misma regla, ahora tengo que poner la función u sin hacerle nada, o sea, x más 1, ¿sí? Multiplicada por la derivada de la función b, que sería la derivada de x al cubo más 3. Entonces hay que derivar aquí. ¿Cuánto es la derivada de x al cubo? La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Y la derivada de 3 es 0, ¿sí? Por lo tanto, 3x al cuadrado más 0, pues me da 3x. Y lo que tengo aquí ya es la derivada de esta función, que es una multiplicación de dos funciones. Ya lo que seguiría, o sea, es decir, ahí ya se ha derivado. Lo que seguiría es simplemente como operar esos valores que tengo acá. Por ejemplo, ¿cuánto da pues x al cubo más 3 por 1? Pues da x al cubo más 3. Y esto lo puedo multiplicar 3x al cuadrado por x, eso me da 3x a la 3. Me da 3x me da 3x a la 3. Y 3x al cuadrado por 1, pues me da 3x al cuadrado. Y listo. Entonces lo que hice aquí que fue, primero derivamos, ¿cierto? Aplicando la regla del producto para las derivadas. Después, ¿qué hice? Multipliqué, pues, estos dos, y me da esto. Luego multiplico estos dos y pues me da esto que está viendo. Y ahí terminaría ese primer ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que seguimos? La regla. La regla del producto de dos funciones para derivar. Entonces, voy a mostrar otra vez la tabla de derivadas para que ustedes identifiquen la misma regla. Entonces, miren, aquí está la regla que he aplicado. ¿Sí? Esta regla, voy a agrandar un poco. Esta es la que apliqué. Entonces, miren, si ve, derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Esto fue lo que apliqué en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, me vuelvo otra vez al ejercicio. Y ahí tenemos. Entonces, hasta ahí, eso que hicimos. ¿Alguna pregunta? ¿O me van entendiendo? ¿Están confundidos? ¿Perdieron? Profe, Sí, cuéntenlo. el orden de los factores no, No altera el resultado, ¿no? ¿no? Ok. No, no. Ahí no pasa nada porque recuerden que es una multiplicación, ¿no? Ah, listo, profe. Entonces, lo mismo sería, el mismo procedimiento tendríamos que aplicar, pues si el ejercicio es este. Por ejemplo, miren acá, el segundo. ¿Sí? La misma cosa. Lo mismo acá. ¿Sí? Ahora, recuerden cómo se deriva 1 sobre t, ¿no? Antes de pasar a la regla del cociente, recuerden que cuando está por debajo una letra como esta, 1 sobre t, es decir, voy a tomar este pedacito, solo esto, para hacerles ver, voy a tomarlo todo mejor.
Bien. Esto, antes de derivarlo, lo mejor es que lo escribamos, o sea, lo reescribamos para poderlo derivar, aplicar la regla del producto adecuadamente. Por ejemplo, esto, ¿cómo lo puedo escribir? Esto que está acá. Recuerden que esta T, este 1 sobre T, es lo mismo que escribirlo así. ¿Sí? Ojo. Mire, el 1 sobre T es lo mismo que escribirlo T a la menos 1. ¿Listo? Entonces, de esa manera, cuando ya lo tengo escrito así, entonces pues ya podré aplicar la regla del producto adecuadamente. ¿Listo? Pero el proceso es el mismo. Pasemos a la regla del cociente. Pasemos entonces a la regla del cociente. Entonces vamos a trabajar este como ejemplo. Esto. ¿Por qué? Apaguen el micrófono por ahí alguien. Entonces, ahorita lo que vamos a trabajar como ejemplo es este. Recuerden que este es ¿por qué le llamamos cociente? Pues porque es la división de dos funciones. ¿Cuáles funciones? X más 2 sobre X menos 1. ¿Sí? Entonces, cuando identificamos dos funciones que están así, vamos a tener que aplicar la regla del cociente. ¿Cuál es la regla del cociente? Esta que tenemos acá. Vamos a compartirla. Pues miren. Aquí ustedes están viendo, ya vimos la del producto, ahorita la del cociente, dos funciones que se están dividiendo. Aquí la regla sí es algo más larga y aquí sí ya importa el orden porque ya hay una resta aquí que divide los valores. Entonces aquí hay que tener cuidado con las funciones como las vamos a denominar. La función que está arriba en la parte del numerador va a ser la función u, ¿listo? U de x, como aparece aquí. La función que está en el denominador va a ser b de x. Entonces, ¿cómo derivamos un cociente aplicando la regla? Entonces decimos que la derivada de esa función va a ser igual, entonces miren, a la derivada de la función u, miren cómo aparece, u', por la función b, pero miren que b está sin derivar, menos la función u, la función u sin derivar, por la derivada de la función b, ¿sí? Sobre la función b elevada al cuadrado. Yo aquí lo único que tengo que hacer es seguir esa regla. Entonces vamos a seguir esa regla en el ejemplo. Entonces vamos a aplicarla aquí. Vamos a copiar un momento la regla para tenerla aquí a la mano. Bien. Entonces aquí tenemos la regla del producto que vamos a aplicar. Y tomamos nuestro ejercicio que nos va a decir entonces lo siguiente. Como es una derivada, entonces tengo que colocarle ya la comita a la f para indicar que voy a derivar. Recuerden que si no le coloco a coma,
le puede quedar mal el ejercicio simplemente porque no está indicando que se va a derivar. Pues bien, ¿quién va a ser la función u? La función que está en el numerador, en este caso x más 2. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué me dice la fórmula? Que la primera tengo que derivarla, mire, la función u la derivo. Entonces, la derivada de la función u, ¿cuánto es? Entonces, derivo la función u. Recuerden cómo se deriva la función u. Entonces, derivada de x será 1, más la derivada de 2, que es 0, ¿cierto? Y 1 más 0, pues 1. Entonces, ahí me quedó la derivada de u. Luego, me dice que debo multiplicarla por la función b. ¿Pero quién es la función b? Es la función que está como denominador, o sea, es. Entonces, multiplicada por la función b. Entonces, simplemente traslado la función b sin hacerle nada. Sigo la fórmula donde me dicen que la fórmula va con menos, miren, menos, y coloco la función u sin derivarla, ¿sí? Y la función u sin derivarla, recuerden que la u es la que está arriba, o sea, x más 2. Entonces pongo la función u, ¿sí? X más 2, multiplicada por la derivada de la función b. Pero ya sabemos que b es la función que está debajo como denominador. ¿Y cuánto es la derivada de la función b? Entonces, la derivada de x es 1, ¿cierto? Menos la derivada de 1, que es 0. Entonces, 1 menos 0, pues da 1. Entonces, listo. Ya tengo la primera parte, la parte del numerador, donde le he aplicado la primera parte de la fórmula. ¿Qué más me dice la fórmula? Que debo colocar la función b al cuadrado. Ojo, la función b va al cuadrado, no se deriva, solamente se eleva al cuadrado. Entonces, esto que tengo acá, lo tengo que elevar al cuadrado. Listo. Y ahí ya he terminado de derivar, aplicando la fórmula, ¿sí? Ahora lo único que tendría que hacer simplemente es operar, que se pueda operar ahí. En este caso, lo que puedo hacer que es simplemente multiplicar las funciones que están arriba por 1 y pues da lo mismo. Entonces, arriba me va a quedar x, 1 por x menos 1, pues x menos 1. Menos 1 por x más 2, pues x más 2, ¿sí? Listo. ¿Qué más puedo hacer ahí? Opero esos términos semejantes. En este caso, pues aquí ya puedo destruir paréntesis. Es decir, que me va a quedar así. Recuerden que ese menos que está ahí afecta a lo de adentro. Y me va a quedar así. ¿Sí? Entonces, mire, ya destruimos paréntesis. Este menos de acá afecta al de acá, ¿cierto? Por eso queda así. ¿Qué puedo hacer ahí? Operar. En este caso, términos semejantes. X menos X, las puedo cancelar. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Las X menos X se restan. ¿Sí? Y me queda menos 1 menos 2. Eso lo sumo, pero lo dejo negativo. Entonces me da menos 3. ¿Sí? Y listo, ahí termina el ejercicio. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta de ese ejercicio? Miren que la clave de esto es seguir la regla, muchachos. Profe, ¿se debe operar hasta el final? O sea, ¿o se puede dejar? Dependiendo, Laurentino, es decir, si el ejercicio, digamos, como este, como se dio cuenta, las operaciones eran elementales, se hace la operación. Si ustedes ven Ok. que algún ejercicio de pronto se vuelve muy largo al multiplicar, entonces no se hace, simplemente se deja hasta donde queda derivado. Ok, profe. ¿Listo? Profe, a mí no me quedó claro cómo destruyó los paréntesis. Pues simplemente lo borré. Sí, pero pues esto se puede hacer cuando nos encontremos así con esa regla. Sí, ¿Siempre? claro, claro. Sí, porque mire lo que pasa. Lo que pasa es que quedó fácil multiplicar por 1 porque ambas funciones están multiplicándose por 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa después? Simplemente elimino los paréntesis. ¿Vean?
a x menos 1 que está entre paréntesis, ¿cómo va a quedar? X menos 1 sin paréntesis. Pero aquí hay un menos, observen. Menos. Y ese menos afecta al más de acá. Por eso va a quedar menos 2, vean. Menos x menos 2. Y ya puedo eliminar los paréntesis. El resto simplemente es operar términos semejantes. ¿Sí? Entonces, ese es con respecto a la regla del cociente, que según el taller me está indicando acá. ¿Sí? Esta regla del cociente. Lo mismo sucede para el otro, muchachos, para los demás ejercicios, es el mismo procedimiento. ¿Sí? Me interesaría entonces ahora abordar los que tienen que ver con regla de la cadena. ¿Sí? Entonces vamos a tomar, por ejemplo, este. Recuerden que el mismo procedimiento es para todos. No importa si está elevado a un fraccionario, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora, una cosita de estos tres que hablan de regla de la cadena, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, este que está y igual a la raíz de 5 menos 2t. Antes de derivar, hay que transformarlo. Es decir, ¿cómo lo transformamos? ¿Quién me puede decir cómo puedo transformar esto en que me quede forma de potencia? Profe, quitando el radical. Claro, al quitar el radical, pero queda en forma de potencia, ¿no? Sí, señor. Es decir que, exacto, esto me quedaría, voy a escribirlo aquí. Lo mismo que está dentro del radical, pero elevado a la 1 medio, ¿no? Entonces me escribo elevado a la 1 medio. Listo. Y entonces esto sería lo que tendría que operar, aplicando la regla de la cadena, que es la que vamos a ver ahora. El proceso para cualquiera de estos es la misma cosa. Entonces tomemos este y vámonos a resolver entonces ese aplicando la regla de la cadena. Bien. Entonces, la regla de la cadena, ¿cómo la identifico? Entonces voy a la tabla de reglas derivadas que tenga. Vamos a compartirla otra vez. Y aquí aparece regla de la cadena. La regla de la cadena, aunque ustedes, como ven acá, de pronto no la identifican fácilmente, ¿cierto? Porque, ¿qué significa esto? Esto significa que se va a aplicar porque es una composición de funciones, ¿sí? Una composición de funciones, ¿en qué consiste? En que van a haber dos funciones, una que está sobre la otra o insertada en la otra, por decirlo de alguna manera. En este caso, ¿cuáles son las dos funciones que están compuestas en el ejercicio? Entonces, como ustedes ven acá, bueno, y vuelvo otra vez al ejercicio. Como ustedes pueden ver aquí en el ejercicio, hay dos funciones. Una que es 3x más 5, ¿cierto? La función que está dentro del paréntesis, es decir, 3x más 5 es una función. Y otra función, que es la que está por fuera, que sería lo del paréntesis, pero elevado a la 7. ¿Sí? O sea que la cantidad que está dentro, elevado a la 7, es la otra función. O sea, ¿por qué están compuestas? Porque 3x más 5 está insertada dentro del paréntesis que está elevado a la 7. Entonces, cuando veamos las funciones así, vamos a decir que son funciones compuestas y que para derivarlas hay que aplicar la regla de la cadena. Entonces, vuelvo a la regla de la cadena y vemos lo siguiente. Entonces, mire, aparece expresada de esta forma. Entonces, donde la función que está dentro, ¿cierto? Está insertada pues en otra función que es u. Entonces, aquí aparecen dos funciones, b de x, que está dentro de la función u. En nuestro caso, hemos dicho que la función es 3x más 5. Entonces, b sería 3x y u sería el elevado a la 7. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona según la tabla que estamos viendo aquí, la regla. Nos dice que tenemos que derivar esto que aparece aquí. Nos está indicando que hay que derivar la función que está afuera, ¿sí? Multiplicado
por la derivada de la función que está dentro. ¿Sí? En pocas palabras, si voy al ejercicio, vuelvo al ejercicio, entonces aquí la función que está dentro, ¿cuál es? 3x más 5. Y la función que está afuera es el a la 7. ¿Sí? El ejercicio me dice que aplique la regla de la cadena, entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Entonces le pongo la comita para indicar que voy a derivar y la derivada se hace así. Entonces, vamos a ver lo que está dentro, porque según la tabla, la regla, me dice que tengo que derivar la función externa, la que está afuera, por la derivada de la función interna. ¿Sí? ¿Cuál es la función que está afuera? Hagan de cuenta que aquí hay una letra nada más. Digamos, aquí está la letra X. ¿Sí? Si yo les pregunto cuál es la derivada de X a la 7, ustedes ya saben que la derivada de X a la 7, ¿cuánto es? 7 bajo el 7, ¿cierto? Y al 7 que está acá le resto 1 y queda 6, ¿sí? Pero ustedes saben que acá adentro está es 3x más 5, ¿no? Y miren lo que sucedió. Lo único que hice fue bajar el 7 y restarle 1, ¿sí? A eso, a este pedazo que he hecho acá, le llamamos la derivada externa. O sea que ya hice la primera parte de la fórmula. La segunda parte que me indica que esa derivada externa va multiplicada por la derivada de la función que está dentro. Y la derivada de la función que está dentro, es decir, ¿cuánto es la derivada de 3x más 5? Entonces la derivada de 3x es 3. ¿Sí? Y la derivada de 5 es 0. Y 3 más 0, pues es 3. ¿Sí? Entonces aquí ya he aplicado la fórmula de la regla de la cadena, donde derivé lo externo, que es esto, y a eso le multipliqué la derivada de lo que está dentro, que es 3. Entonces, ¿qué hago con esto? Simplemente voy a multiplicar 7 por este 3 y ahí finalizo el ejercicio. Entonces, por ejemplo, me va a quedar 7 por 3, 21, entonces lo voy a poner aquí adelante, pues voy a multiplicar y listo. Ahí termina la regla de la cadena. Entonces, si voy acá al taller, entonces, por ejemplo, en este, ¿sí? ¿Cómo sería entonces acá? ¿Quién me dice ahí qué tendría que hacer? Recuerden que este a la 3 medios funciona de la misma manera, ¿no? Que 7. ¿Cómo me quedaría entonces la derivada de esa aplicando la regla de la cadena? ¿Qué tengo que hacer? 3 medios. Exacto. Entonces, ese 3 medios que tengo acá, lo bajamos a multiplicar acá. Y pues, ¿qué le hago al 3 medios? Multiplica por... Le resto, ¿no? Ah, sí. A 3 medios le resto ¿cuánto? Una. 1. Entonces, 3 medios menos 1, ¿cuánto es? Es un medio. 1 medio. Entonces, escribo 1. Un medio. Ojo, mire, aquí ya bajé el 3 medios, así como hice con el 7 en el otro ejercicio, ¿cierto? Y a 3 medios le resté 1. ¿Cuánto me quedó? 1 medio. Bien, esto fue lo externo. Ahora, ¿qué sigue? Lo interno. Ahora multiplico por la derivada de lo interno. ¿Y la derivada de lo interno cuánto es? 4x. Correcto. Entonces, 4x es la derivada de lo interno. Recuerden que ¿cómo salió este 4x? Porque derivamos 2x a la 2. Y la derivada de 2x a la 2 es 4x. Más la derivada de 1, y la derivada de 1 es 0. Y 4x más 0, pues 4x. Y listo, miren. Aquí me quedó
aplicada la regla de la cadena para derivar esta función. ¿Sí? Lo mismo tendría que hacer pues acá, ¿no? Sino que aquí ya no es 3 medios, sino medio. ¿Sí? Entonces lo mismo sucede. Bien. Entonces, para que no se enreden, digamos que en la fórmula no está como muy clara ahí en la regla de la cadena, para que sigan una cosa más básica, yo les aconsejo que piensen en la derivada del externo por la derivada del interno. Y listo. Entonces, eso es con los ejercicios que es la parte operativa. La parte de problemas es la misma cosa, muchachos, solamente que ustedes tienen que leer bien para que sepan qué regla van a aplicar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo leo este problema, que es el primero, aquí aparece que el problema, ahí me aparece, dice lo siguiente. Lo dice, este problema, el número 1, es sobre tasa de cambio del Producto Nacional Bruto. Estos problemas son extraídos del libro de Arya, que ustedes ya conocen. Y dice lo siguiente, el ingreso per cápita promedio en cierto país al tiempo t es igual a, aparece la función W igual a 600 más 500t más 10t al cuadrado. Me dicen acá, W está en dólares y t en años. Luego me dicen, el tamaño de la población en el instante t, que es en millones, es P igual a 10 más 0.2t más 0.01t al cuadrado. Me dicen acá, calcule la tasa de cambio del Producto Nacional Bruto en el instante t. Recuerden que yo les dije a ustedes en clase que cuando ustedes escuchen tasa de cambio, variación, rata de cambio, razón de cambio, etcétera, es porque lo que hay que hacer que es derivar, ¿sí? Aunque aquí no le están diciendo explícitamente derive, sí le están diciendo aquí calcule la tasa de cambio. O sea, en pocas palabras le están indicando derive. Pero, ¿cómo deriva? ¿Qué es lo que tiene que usted derivar? Pues aquí dice sugerencia, amigo. Sugerencia, porque aquí le están diciendo la tasa de cambio de PNB. Pero PNB, ¿cómo está dado? Aquí dice clarito. PNB está dado, es igual a el tamaño de la población multiplicado por el ingreso per cápita. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Pues que tengo que ir a mirar las funciones que me dieron, porque el problema me dio dos funciones. Una que es W, ¿cierto? Que es esta. Que ahí me dicen el ingreso per cápita. O sea que W, que es igual a 6.000 y eso, es el ingreso per cápita. Y la otra función es P, que es esta que está acá, que es el tamaño de la población. O sea que aquí lo que me están indicando es que, en pocas palabras, ¿qué regla de derivación tendría que aplicar? ¿Qué me dice? De lo que acabamos de ver, ¿cuáles de esas reglas tendrían que aplicar? ¿Será que una cadena? ¿Será una división? ¿Será un producto? No, no todo porque no escucho. Creo que es la del producto, profe, porque es una multiplicación, ¿no? Exacto, muy bien. Solamente que pues hay que tener en cuenta cuál es la función que dice el tamaño de la población. ¿Qué me dice? El tamaño de la población es P igual a 10 más Exacto, T más exacto. 0.1 Muy bien, al entonces, cuadrado. muy bien, muy bien. Entonces, mire, lo que tendrían ustedes que hacer que es lo siguiente, pues ya teniendo la sugerencia que aquí les están diciendo, ustedes la pasan y en lugar de escribir tamaño de la población, lo que van a poner es la función de P, o sea, es. Y la escriben entre paréntesis y la ponen ahí porque esa es tamaño de la población, como nos dijo ahora el compañero. Por el ingreso per cápita. ¿Y cuál es la función de ingreso per cápita? W igual a 6.000 más 500T más 10T al cuadrado. Muy bien, entonces esta función es la de ingreso per cápita, entonces me la traigo para acá. También la escribo entre paréntesis y listo. Y ya sé que esto es una multiplicación.
¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es aplicar la regla del producto que fue la que aplicamos inicialmente, ¿sí? Entonces, como les decía, esto solamente es cuestión de aplicación de las reglas, ¿sí? El resto ya es mecánico. Entonces, el siguiente problema es la misma cuestión, pero observen cuál es la regla que vamos a aplicar. Entonces, voy a leer el segundo problema y ustedes mismos me van a decir qué regla debo aplicar. Esta también ahora es sobre ingreso per cápita y me están diciendo aquí, pero aquí se me olvidó darles una clave. Permítanme un segundo. Permítanme un segundito, por favor. Bueno, aquí sí me faltó escribir la sugerencia. Pues obviamente con la sugerencia ya ustedes saben qué regla van a aplicar. La sugerencia que me faltó aquí es esta. Me dicen que el ingreso per cápita, ahorita no es PNB, es ingreso per cápita, es igual esto para que lo ajusten por favor en el ejercicio cuando lo van a resolver. Entonces, miren, en este ejercicio el ingreso per cápita es igual, como dice el problema, si el PNB de una nación al tiempo es T, el tiempo es T, es I igual a 10 más 0,4T más 0,01T al cuadrado. Esto que tengo aquí es el PNB, el ingreso, ¿cierto? Que está determinado como esta letra que ustedes la ven acá, en miles de millones de dólares. Y el tamaño de la población en millones de personas, ¿no? ¿Es cuánto? P igual a 4 más 0,1T sobre 0,1.01T al cuadrado. Nos dicen, determine la tasa de cambio del ingreso per cápita. Miren que ahí no nos están diciendo la derivada, pero nos están diciendo que determine la tasa de cambio. Por lo tanto, cuando ya identifico esta palabra clave, sé de antemano que lo que tengo que aplicar es una derivación. Por lo tanto, según la sugerencia que les acabo de añadir, el ingreso per cápita sale así. Ingreso sobre la P de población. Pero cuando vaya a derivar, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Simplemente seguir la sugerencia. A este ingreso per cápita le podemos poner una letra. Por ejemplo, digamos que el ingreso per cápita la vamos a llamar Y. ¿Sí? Entonces, eso va a ser Y igual a I sobre P. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer aquí, ¿qué es? ¿Qué tendría que hacer aquí? Seguir la regla del cociente. La regla del cociente. Solamente, ¿qué hago? Reemplazo está ahí por la función, ¿no? Entonces, la función. Esto que está acá. Pues para poder trabajarlo. Y la P, que es esta. Y tengo esa función. Esta función es la que tengo que aplicarle la regla del cociente. Sino que pues obviamente no van a llegar a un número, ¿no? Sino que simplemente es a una tasa de cambio, a la fórmula que determina la tasa de cambio. Entonces, aquí pues les va a salir larga, porque hay varias sumas, ¿sí? Pero la regla es la misma, ¿sí?
Listo por ese lado. Si ahora voy a lo siguiente, al tercer problema. Profe, ese cuadrito de las reglas, ¿usted no lo regala ahorita al...? Sí, yo se los comparto, no hay problema. Listo, Yo los comparto ahí en el foro, ¿vale? listo, profe, sí, me parece muy bien. Bien, entonces, pues, mire, quiero pasar a este que es de aplicación de una regla de la cadena y como que combina dos reglas, mejor dicho. Este que dice germinación de las semillas. Aquí nos dicen que la proporción P de semillas que germinan depende de la temperatura T del suelo. Supongamos que bajo ciertas circunstancias, entonces mira, aquí me da la fórmula. P igual a T a la 7. T a la 7. P es igual a T a la 7. Y que T mayúscula varía con respecto a la profundidad de X debajo de la superficie. ¿Cómo? Entonces aquí me están diciendo que en pocas palabras, T cuánto vale, T vale esto. X al cuadrado más 3 sobre X más 3. Me dicen, encuentre la razón de cambio de P con respecto a la profundidad. Entonces, recuerden que razón de cambio es otra palabra clave para identificar que hay que derivar. Pero según eso que tengo ahí, lo que hemos leído, lo que están visualizando ahí hay que aplicar dos reglas de la derivación que hemos visto. ¿Cuáles? Creo que una es la de la cadena. Una es la de la cadena, muy bien. La otra. Pero no sé, profe, porque ahí en lo de la cadena no me La del da... cociente, profe. Y la del cociente, sí. Lo que pasa es que observen, si yo tomo esto, ¿cierto? Si yo tomo esto. Obviamente ustedes saben que esta T hay que reemplazarla, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por esto que está acá. Pero pues todo eso va dentro de paréntesis. Ahí queda elevado a la 7, sí. Claro. Sí, vamos a escribirlo mejor. Así, mira. Sí, así me queda la función a la que tengo que derivar. Lo que pasa es que, claro, hay que aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Pero adentro, ¿qué hay? Un cociente, ¿sí? Entonces, a ese cociente, pues hay que aplicarle la regla del cociente. ¿Sí me hago entender? Entonces, la regla de la cadena, cuando empiezo a derivar esto, la derivada, entonces la derivada, no, aquí no es. Lo externo, ¿cómo me queda? Me queda 7 por eso mismo, elevado a la ¿cuánto? A la 6. ¿Sí? Hasta ahí, eso es lo externo. Pero lo interno, ahí es cuando tengo que aplicar por la derivada de este cociente. ¿Sí? Y esa derivada de ese cociente, ahí es donde aplico la regla que acabamos de ver del cociente. Profe, ahí Sí. ya debe llevar la comilla en la P, ¿cierto? Ah, correcto, muy bien. Entonces, aquí. Listo. Entonces, miren que lo externo es lo más breve. ¿Sí? Lo interno, pues tengo que derivar este cociente. Y ya, lo que le salga ahí es la respuesta del ejercicio. Entonces, pues, el resto, muchachos, es para que ustedes revisen, cacharrien, ¿sí? Si hay inquietudes, por favor, hagámoslas ahora. Si algo por el foro ustedes pueden ir escribiendo sus avances, o si algo me escriben, no sé, o me llaman. Si es necesario, nos volvemos a reunir por este mismo medio la otra semana, no sé.
Profe, el producto sí. se lo podemos enviar apenas lo tengamos listo para que usted nos lo revise si está bien. Pero no lo carguen a plataforma, es decir, súbanlo al foro, Listo. ¿sí? Para yo ahí hacerle la observación en el mismo foro. Listo. ¿Listo? Listo, gracias. Bien. Recuerden que yo ahora les comparto la tabla de derivadas, ¿vale? Entonces, muchachos, ¿qué otras preguntas, inquietudes? Profe, ¿para qué? Para hablar con los ingenieros que no está habilitado la segunda hetero en la plataforma. ¿La segunda hetero no está habilitada o la auto? No, la ¿A segunda la hetero. hetero? Usted le comentó a Betsy, yo le comento mañana a Betsy a ver qué me dice, ¿vale? Sí, señor. Si algo me recuerda, ¿vale? Laurentino? Bueno, señor. Listo. Entonces, muchachos, ¿qué más? De mi parte, profe, muchísimas gracias por su atención y pues cualquier cosita, pues lo estaré molestando. Listo, no hay problema, con gusto. Profe, usted de pronto grabó esta Ahí está grabando, pero como está para gratis, que creo que nomás graba 20 minutos, amigo. no la pueda compartir. Yo ahorita les comparto de todas maneras, pero creo que no queda completo, porque como al fin no me dieron respuesta del departamento para utilizar la aplicación más amplia, entonces, pues, ¿sí? Pues sí, profe, puede subir al foro lo que quede, pueda listo. este video, Vale. sí, señor. Sí, correcto. Gracias. Entonces, listo, muchachos, damos por terminado. Cualquier duda Listo, que tú profe, me muchas contactan, gracias. ¿vale? Bueno, que estén Y bien. hasta mantenga luego. el celular a la mano y cargado. Me escriben al WhatsApp si no respondo, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno, Profe, nos gracias, vemos. feliz Chao. noche. Ok.